Bienvenidos a Finanzas a la Carta, el plato fuerte de la educación financiera. Estamos preparando un programa sumamente interesante y maravilloso. ¿Sabía que hay personas que le tienen fobia al dinero? Bueno, pues de eso vamos a hablar justamente. ¿Cómo se llama esa fobia? Y quizá cómo se puede hacer ese tratamiento para curarse el miedo al dinero. Es un tema sumamente importante también. ¿Cómo puede lograr usted una jubilación temprana? ¿Es posible? ¿Es un mito? ¿Lo podemos lograr o no lo podemos lograr? Tendremos los mejores consejos, por supuesto, aquí en el plato fuerte de la educación financiera. Y también hablaremos sobre las famosas sociedades de inversión en México. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Quién puede hacer uso de estas sociedades de inversión? Son temas sumamente interesantes. Y por supuesto, nuestro tema central en Sin Corbata, vamos a hablar del síndrome del impostor financiero. Lo tenemos y sobre todo en voz de un gran especialista. Esto es Finanzas a la Carta. Arrancamos con el maravilloso mundo de los dineros para que aprenda más y sienta ese poder en el bolsillo. En Finanzas a la Carta estamos muy contentos de que cada vez más personas nos manden mensaje al WhatsApp 5515-057550. Y justamente en esta línea directa entre tú y yo fue que nos llegó una pregunta muy interesante. Por supuesto, ya lo sabe, el equipo de producción de Finanzas a la Carta se puso a trabajar rapidito. Nos preguntaron si existía algún tipo de fobia al dinero. Tras una investigación muy importante, ¿qué cree que encontramos? La respuesta es sí. Y por supuesto, aquí en Finanzas para Todos, le decimos cómo se llama esta fobia o miedo al dinero. Ponga atención. ¿Alguna vez has sentido ansiedad al revisar tu cuenta bancaria? ¿Sudor frío al pensar en tus gastos? ¿Evitas hablar de dinero como si fuera un tema maldito? Tal vez, sin saberlo, tienes crometofobia. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero no lo es. La crometofobia es el miedo irracional y muchas veces paralizante al dinero o a lo que representa: poder, control, deuda, carencia o culpa. No se trata de que no te guste gastar o de que seas ahorrador, no. Este miedo puede manifestarse con ansiedad física al manejar efectivo, al ver estados de cuenta, al hablar de finanzas. Como casi todos los miedos profundos, nace de una historia. Tal vez una infancia donde el dinero era escaso, o tal vez donde había demasiado, y cada peso venía con exigencia, discusiones en casa, bancarrotas, o simplemente una educación emocional donde el dinero era pecado, tabú o peligro. También puede derivarse de trastornos como la ansiedad generalizada o el TOC, que proyectan el miedo en torno a la pérdida o el control. Cada historia es distinta, pero todas tienen algo en común: el silencio, porque de esto casi nadie habla. Como todo miedo, la clave está en nombrarlo, entenderlo y enfrentarlo paso a paso. Existen caminos terapéuticos efectivos, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a reprogramar creencias limitantes sobre el dinero. La exposición gradual, que entrena al cerebro a tolerar lo que teme. Y la educación financiera emocional, que reconcilia al corazón con los números. Pequeños pasos como hacer un presupuesto sin ansiedad, revisar tus cuentas con calma o hablar de dinero con alguien de confianza pueden ayudar a tratar la fobia. En conclusión, el dinero no es tu enemigo, el miedo sí, pero solo si se queda en la oscuridad. Por lo tanto, si has sentido alguno de los síntomas antes mencionados, deberás darle nombre y voz. Verás cómo se achica. Cámara B, corriendo.
Me da mucho gusto darle la bienvenida a la sección Sin Corbata. Por supuesto, aquí en Finanzas a la Carta, el plato fuerte de la educación financiera. Hoy tenemos un tema, créame, yo le diría muy interesante, pero lo vamos a aderezar con una gran experta que ya tengo aquí en el estudio. Pero sobre todo, creo que muchos hemos sufrido este síndrome del impostor, que es, le pongo sal, aceitito de oliva. ¿Qué nutrientes nos va a dejar esta entrevista? No se preocupe, ya está aquí en el estudio Eliana Ovalle. Ella es psicoanalista. Mi querida Eliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Adrián, muchas gracias. Con mucho gusto de estar aquí en este programa de Finanzas a la Carta. Qué interesante y qué importante, obviamente, el pensar. A mí me sorprendió, la verdad, cuando me llamaron, como esta parte, ¿no?, de las finanzas, también con la parte como psicológica, emocional. Entonces, sí, me da muchísimo gusto estar aquí para poder platicar de algo que, aunque no nos demos cuenta, también jala, date cuenta que los hilos de la manera en que manejamos el dinero, emprendemos, trabajamos, ¿qué hacemos con eso? Por supuesto. Déjenme decirles que antes de empezar la entrevista, Ileana y yo platicábamos un poquito sobre este síndrome del impostor y me decía que tenía, pues, digamos que raíz o inicios por ahí de 1978, si no te malentendí. Cuéntanos un poquito, Ileana. Sí, en el 78 hay dos psicólogas norteamericanas que se dedican a estudiar a un grupo de mujeres emprendedoras, exitosas, que la verdad es que en ese entonces, date cuenta que el estudio se lleva a cabo porque no era algo común que una mujer fuera empresaria, que tuviera como todo este tipo de los negocios, y se daban cuenta de que pese a que tenían, pues ahora sí que la formación, los instrumentos, los recursos, de pronto parecía que algo sucedía, ¿no? Y entonces tropezaban con cosas como muy personales en las cuales les daba la sensación, date cuenta, como de estar usurpando un lugar que no les corresponde. De ahí empieza este concepto. Sí, sí, es un concepto, no es un término, vamos a pensar, clínico, no es un término clínico, no es un trastorno. La verdad es que se ha puesto como muy de moda, yo lo veo mucho en redes sociales, pero a lo que hace alusión es justamente como cuando, fíjate, hay un texto de antes de 1900, 1890 y algo más o menos de Freud, el padre del psicoanálisis, que se llama Los que fracasan cuando triunfan. Okay. Ya en ese texto Freud nos decía como de pronto puede ser que yo esté pensando que hay algo que quiero en mi vida, que lo anhelo muchísimo, que estoy listo para ello y es como mi objetivo. ¿Estás de acuerdo? Tú en algún momento, no sé, por ejemplo, ¿cuándo decidiste que querías estudiar finanzas? Okay. ¿Cuándo empezaste tú a pensar eso? Pues cuando empecé a descubrir lo maravilloso que eran los números, cuando empecé a descubrir que podía tener un futuro financiero más estable, ¿no? Porque conocer justamente de todas estas estadísticas, claro, a mí psicológicamente me llamaba a una cierta tranquilidad, saber cómo funcionaban los números, ¿no? Cómo funcionaba esto de las finanzas. Perfecto, y fíjate, lo que yo escucho ahorita que tú platicas, esto es como una cierta pasión. Es decir, tú estabas como muy en eso, muy en esta parte, en este deseo. Entonces, es fácil cuando esto es mío, ¿sabes? Como seguir por la vida y sentirme cómodo en esa piel. Pero muchas veces no nos damos cuenta que puede ser el anhelo de alguien más. Okay. No sé, vamos a pensar en una familia de médicos, ¿no? Y entonces de pronto yo ni siquiera me pregunto qué quiero ser cuando estudie, qué quiero ser de grande, simplemente digo, bueno, pues va a ser médico, claro. Entonces, un poco, fíjate que el síndrome del impostor puede surgir cuando estoy haciendo algo en lo cual yo no estoy presente. No hay pasión, ¿sabes? Okay. O sea, puedo encontrar beneficios, por supuesto. Si hablamos de las finanzas, vamos a pensar que yo quiero emprender, quiero iniciar un negocio. Tenía un chico, lo recuerdo muy bien, que le empieza a ir muy bien en estas inversiones, en esta empresa un micro, ¿no?, que empieza, y de pronto te cuenta como que se embeleza y no solo mete todo su dinero, sino que convence al padre, convence a la tía, convence, ¿no? Entonces entra como todo este capital y de pronto todo esto que empezó se despluma, ¿no? O sea, se queda no en ceros, en menos. Madre santa. Claro, o sea, como quiebra de ver, total. Quiebra total. Entonces empieza él un trabajo terapéutico como para ver qué pasó. Y nos damos cuenta de eso, como un poco, ¿sabes? De pronto ir teniendo más, lo que tal vez ni siquiera mis padres han tenido,
a veces me hace pensar que estoy siendo desleal con esta familia, con este linaje y que me está yendo mejor que todos. Y algo pasa. ¿Sentimiento de culpa? Sí, puede ser que hay un sentimiento de culpa y es esta parte en la que no te das cuenta, pero eres tú mismo, o sea, esta voz interna. En el psicoanálisis le llamamos super yo, Wow. ¿no? Entonces, este super yo que está buscando siempre, fíjate, dos cosas. Le llamamos ideal del yo y yo ideal. El ideal del yo sería como, por ejemplo, Superman, ¿no? Yo quiero ser Superman. El gran Así, superhéroe. el gran el superhéroe, todopoderoso. ¿no? Y el ideal del yo sería como un poco la mejor versión de mí misma. O sea, pero eso no es bonito, ¿estás de acuerdo? Porque es una voz que te está castigando todo el tiempo, porque los ideales no se pueden alcanzar. Wow. Yo creo que te tienes que quedar en una segunda parte de Sin Corbata. Esto se está poniendo muy bueno. Nos estás haciendo una explicación muy, creo, certera de todo lo que hemos vivido en alguna ocasión justamente con nuestra mente. Y creo que vale la pena que sigamos platicando un poquito más, mi querida Ile. ¿Te quedas con nosotros? Claro que sí. Por Con supuesto. mucho gusto, Entonces, vámonos a hacer una pequeñita pausa. Regresamos a Sin Corbata, por supuesto, aquí en el plato fuerte de la educación financiera. Vaya tema. ¿Se está dando cuenta el poder que tiene en la mente? Ahorita regreso con esta reflexión. Al regresar, te daremos los mejores consejos para que empieces a trabajar en una jubilación temprana. Yo espero que en este corte comercial que acabamos de pasar, usted haya hecho una reflexión sobre todo lo que nos está platicando Ileana y que la verdad nos está haciendo pensar muchas cosas en el super yo, en todo lo que nos quizá nos ponemos el pie, Ileana, con este super yo que has mencionado. Me quedé mucho con eso de me lo merezco, soy mejor que mi papá, todas esas preguntas quizá usted que me ve y que me escucha a través de la televisión, híjole, son preguntas bien complicadas. Ileana, creo que estamos llegando a un punto medular de la entrevista. No es malo tener éxito. No, por supuesto que no. O sea, ¿cómo podemos revertir esto? ¿Cómo podemos luchar contra ese síndrome del impostor? Bueno, yo creo que primero hay que nombrarlo. Siempre esta incomodidad que sentimos es por algo. Por ejemplo, cuando tú piensas en el dolor físico está ahí por una razón. Claro. Y es para darte una información importante de algo que puede estar pasando en tu organismo. Entonces, cuando tenemos este dolor psíquico que puede estar siendo reflejado en ansiedad, en angustia, depresión inclusive, dificultad como sostenida para poder tener como esta motivación para empezar el día, seguir haciendo lo que estoy haciendo, yo creo que tenemos que parar y nombrar eso que nos está sucediendo y buscar ayuda. Yo diría, por supuesto que soy afín a la terapia, sin duda, pero que también hay otras formas, ¿no? Como de encontrarme, como de buscar también qué es lo que necesito. Meditar, meditaciones, por supuesto, pero también yo buscaría como un grupo de gente que pueda acogerme, que pueda estar pasando por algo similar, ¿no? O que sea también un grupo de emprendedores que también me reafirme como con sus mismas dudas. Fíjate qué chistoso, ¿no? Claro. Que me reafirme con sus dudas. O sea, no soy el único o la única que tiene miedo, no soy el único que tiene preguntas, que tiene dudas, que no tiene todas las respuestas, que no sabe. Entonces, hacernos acompañar, ¿no? Y nombrar esto, para que no te pase lo que yo te contaba con este paciente, ¿no? Claro. Hasta que ya, de verdad, me desplomé. O sea, no fue un pequeño error, es un error que inclusive a él lo hacía pensar si quedarse o no quedarse en la vida, ¿no? Porque me decía, Claro. ¿cómo voy a pagar esta cantidad de dinero ahora a las personas que amo, ¿no? O sea, al empezar a preguntarme si todo esto que estoy generando me lo merezco, si no, cuando yo me cacho, ¿sabes? Como lastimándome, porque el super yo no tiene una forma bonita de hablarnos. Es Siempre malo, me está... pues. Es malo. Y él hace su trabajo 24/7 y lo va a hacer toda la vida. Wow. Pero es un poco como poder identificar esa vocecita, ¿sabes? Y entonces poder expresar y poder, obviamente, trabajar eso. No es negarla, no es como ponerla abajo de la alfombra. Sí es escucharla, sí es traerla a la mesa. Y yo creo que, como te decía, es acercarte a expertos, ¿no? Acercarte a otras personas que también puedan haber iniciado en algún momento
como tú estás iniciando o en el proceso en el que te encuentras, para que te dé la certeza de que hoy estás en un lugar, pero que tal vez también puedas ver a otra persona que está un poquito adelante de ti y cómo sí se puede. Ahora, también podemos estar de pronto atrapados en una vida que la verdad no nos gusta. Más fuerte todavía. Entonces, ahí este síndrome del impostor tendría que ver, date cuenta, con estar jugando un personaje, una máscara que nos marca la sociedad. Lo que yo te decía, hoy en redes lo vemos tan difundido que los chavos todos quieren hacer esto. Entonces, habría que preguntarnos, ¿todos en realidad es un deseo interno? Claro. ¿O estoy siguiendo la tendencia? Ay, ¿dónde te pueden consultar, mi querida Eli? Claro que sí, Adrián. Pues en mis redes, tanto en Facebook como en Instagram, estoy como Sana Vitam. Wow, lección de vida. Hoy en Finanzas a la Carta, el síndrome del impostor, algo mucho más grande de lo que pensábamos. No va a ser la primera vez que tienes que estar aquí. Tú sí te mereces estar aquí para hablarnos de eso. Y yo te invito a que en alguna parte de tu agenda nos permitas volverte a invitar, porque de veras debemos de seguir hablando de este tipo de cosas que relacionado con el dinero, con el éxito, con el emprendimiento, vaya que son temas muy interesantes, Eli. Claro, sin duda, ¿no? Para poder estar bien y sentirnos bien con lo que hacemos. Yo te agradezco mucho. Gracias a ti, Adrián. Y mientras tanto, vámonos, porque tenemos mucho más información. Por supuesto, hay que seguir aprendiendo de finanzas personales y, por supuesto, aquí el tema que le interesa es el que sigue con todo lo que tiene que ver con su educación financiera. No se puede perder en el ¿Cómo le hago? Acompáñeme. ¿Te imaginas despertar un lunes sin alarmas, sin correos urgentes, sin tráfico? Solo tú, tu tiempo y la libertad de decidir qué hacer con él no es un sueño inalcanzable, es la promesa de la jubilación temprana. ¿Cómo planificar financieramente para alcanzar esa libertad antes de la edad tradicional? Pon atención. La jubilación temprana no es simplemente dejar de trabajar, es alcanzar la independencia financiera que te permite elegir cómo vivir tu vida. Por lo tanto, necesitas enfocarte en ahorrar e invertir agresivamente para retirarte antes o a los 50 años. Empieza diversificando tus fuentes de ingreso con trabajos secundarios o algún emprendimiento que complementen tu ingreso principal. Invierte en tu educación. Adquirir nuevas habilidades puede abrir puertas a oportunidades laborales mejor remuneradas. Genera ingresos pasivos. Explora inversiones que generen retornos constantes, como bienes raíces o dividendos de acciones. Evita deudas innecesarias, paga tus créditos existentes y evita adquirir nuevos que no aporten valor a largo plazo. Considera vivir por debajo de tus posibilidades, es decir, adopta un estilo de vida sencillo que te permita ahorrar más. De esta manera, estarás en posibilidad de invertir y diversificar más y mejor tu dinero. En este sentido, debes hacerte amigo del interés compuesto para que todas las inversiones que hagas en acciones, bonos, bienes raíces y otros activos te den los mejores rendimientos a largo plazo. Como te diste cuenta, la jubilación temprana es más que un objetivo financiero, es un estilo de vida que prioriza la libertad y el propósito que con planificación, disciplina y decisiones inteligentes puedes hacer realidad. Al regresar, ¿qué son las sociedades de inversión y cómo puedo ser parte de una? En México estamos muy acostumbrados a escuchar de diferentes tipos de sociedades. Por ejemplo, una sociedad anónima de capital variable, si tú quieres, por ejemplo, emprender o poner algún tipo de negocio. También las sociedades conyugales, es decir, los matrimonios, pues pueden ser nombradas, si me lo permites, de esta manera. Pero hay una que definitivamente tú tienes que saber porque te va a poner a trabajar tu dinero. Me estoy refiriendo a las famosas sociedades de inversión. ¿Qué son? ¿Con qué se comen? ¿Para qué sirven? Y sobre todo,
¿Cuál es el beneficio que puedo tener si utilizo una de ellas? Por supuesto, aquí te decimos en qué consiste. Las sociedades de inversión son instituciones financieras que reúnen el dinero de muchas personas, como tú y como yo, para invertirlo en una cartera diversificada de instrumentos financieros. Esto puede incluir acciones, bonos, instrumentos de deuda, valores gubernamentales y más. Estas sociedades son administradas por expertos financieros y están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y supervisadas por la Conducef. Pero, ¿cómo funcionan? Pon mucha atención. Puedes elegir una sociedad de inversión a través de un banco, casa de bolsa o plataforma digital autorizada. Hecha la elección, debes aportar una cantidad de dinero, la cual por fortuna, en muchos casos ya puede ser desde 100 pesos. Posteriormente, el administrador del fondo invierte ese dinero junto con el de otros inversionistas. Y en función de cómo se comportan las inversiones del fondo, recibe rendimientos. Además, puedes retirar tu dinero cuando lo necesites, aunque el plazo de inversión recomendado depende del tipo de sociedad en la que participes. Las sociedades de inversión son accesibles porque puedes empezar con poco dinero y te permiten diversificarlo, ya que se distribuye en distintos instrumentos, lo que reduce el riesgo. Además, cuentas con gestión profesional porque expertos administran las inversiones por ti. Te da liquidez porque dependiendo del tipo de fondo que elijas, puedes disponer de tu dinero en cualquier momento, lo que permite tener fondos para perfiles conservadores, moderados y arriesgados. Ahora hablemos de las desventajas o puntos a considerar. Como toda inversión, existe riesgo, especialmente si eliges fondos más agresivos, por lo que te puedes topar con rendimientos no garantizados. Por otra parte, las comisiones. Algunas sociedades cobran una comisión por manejo de cuenta o por salida anticipada. Además, debes de tener conocimiento previo. Verifica muy bien los tiempos y las condiciones de los retiros. Aunque muchos fondos permiten retiros rápidos, otros pueden tardar varios días. Cualquier persona mayor de edad con una cuenta bancaria o acceso a plataformas digitales autorizadas puede invertir. No necesitas ser un experto, solo estar dispuesto a aprender y dejar que tu dinero trabaje por ti. Desafortunadamente, el reloj de arena nos indica que el tiempo en Finanzas a la Carta ya se está terminando, pero antes de despedirnos, vámonos al momento de reflexión. ¿Qué aprendimos hoy en este maravilloso programa? Por supuesto, la fobia al dinero. Ya sabes que hay una fobia, pero también ya sabes cómo evitarla y cómo justamente aplicarla en favor de tus finanzas personales. Por supuesto, también Diana Mesa, una gran experta, nos habló de este síndrome que tú ni siquiera sabías que te estaba afectando, pero sí, puede ser un impostor financiero. El síndrome del impostor financiero también fue un tema que tratamos de manera precisa y correcta. Todos estos consejos y más fue lo que aprendiste aquí en el plato fuerte de la educación financiera. No te olvides, tú y yo tenemos una cita el próximo lunes a las 8 de la noche aquí en Finanzas a la Carta. Te espero, hay un compromiso para que sigas aprendiendo del maravilloso mundo de los dineros. Hasta entonces. En el próximo programa de Finanzas a la Carta, ¿has escuchado hablar sobre los préstamos quirografarios? En Finanzas para Todos te explicaremos qué son y cuál es su función. Además, ¿quieres enviar dinero de Estados Unidos a México de una forma segura? En el siguiente programa te diremos cómo hacerlo.